Listo, entonces ya que se está viendo aquí, está excelente, entonces vamos a continuar. Genial. Ok, listo. Coaching para networker. ¿Qué es el coaching? Si te has dado cuenta, el coaching significa entrenador y muchas veces nosotros, a raíz de nuestra experiencia que realizamos desarrollando estas habilidades, pues nos convertimos en entrenadores y en coaches para nuestras personas, porque al inicio los vamos a ir haciendo seguimiento, les vamos a ir enseñándoles hasta que ellos puedan aprender estas habilidades, ¿ok? Para mí esto es importante y buenísimo porque se trata de duplicarles esto. Como les decía, no solamente en el network marketing copiar es bueno. ¿Te has dado cuenta? Copiar es bueno. Muchas veces nos han dado esa creencia que no, pero copiar ahora es muy bueno. Entonces, quiero transmitirte esta información y tú que la puedas también copiar y llevar a tus organizaciones, ¿ok? Entonces, de hecho, el coaching es una herramienta muy importante que hoy por hoy usan incluso las empresas de grandes escalas. Eso se llama el coaching empresarial. Hay tipos de coaching de vida en donde tú haces personalmente, ¿no? ¿Y por qué hacer esto? O sea, ¿por qué nosotros ver el coaching como poder trabajar en este desarrollo de network marketing? Y quiero que veas algo. Quiero darte un ejemplo de estos. Había una vez, bueno, en el trabajo siempre ocurre, ¿ok? Que quizás hay una persona que logró cosas extraordinarias, pero el jefe nunca lo reconoció, ¿ok? Y nunca hizo ese reconocimiento. Y eso es algo también que quisiera mencionar. Cuando no hay reconocimiento a las personas de tu organización, es como que un eslabón débil donde tú puedes perder organizaciones por no hacer estos reconocimientos, ¿ok? Entonces, en esta sala el jefe está conversando y tú estás quizás en una conversación acalorada con este señor, que ¿por qué no me has hecho el reconocimiento? Si he visto mi trabajo, mi esmero, mi dedicación. Y ¿sabes qué? Después de terminar esta acalorada conversación, este personaje sale y decide renunciar al trabajo. ¿Ok? ¿En qué terminó? En una renuncia. Ahora, claro, el no reconocer de hecho está mal, pero si tú te das cuenta, quizás ahí primero se tomó una decisión, quizás buena, dices, no, en este no me reconoce mi trabajo, no voy a poder continuar aquí, entonces no lo voy a hacer, y se retiran de ahí. Pero si tú te das cuenta y entras a algo mucho más profundo, que no solamente se enfoca en el hacer o en el tener, sino en el ser, porque el coaching se enfoca mucho en cómo nosotros estamos siendo frente a una circunstancia. Y el coaching descubrió quizás que esta persona es un segundo hijo de 3 hermanos, donde nunca recibió un reconocimiento, y quizás es su dolor el que le llevó a tomar esta acción de renunciar. ¿Me entiendes? No fue quizás solamente el hecho, sino quizás fue el hecho de ese dolor que él sentía internamente que le hizo hacer esa renuncia. Entonces, si tú lo ves, quizás desde que no me reconoció es un mal jefe, quizás ahí estamos yéndonos contra la empresa, pero si vamos mucho más profundo, en realidad esa acción de tomar esa renuncia no lo hizo porque quería, si no fue algo interno de ellos. Entonces ahí entra a calar mucho el coaching. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas nos hemos enfocado en el saber. ¿Ok? Si te has dado cuenta, un profesional en medir exactamente las cosas, en llevarlo analíticamente, en hacer, no sé, investigaciones, eso es saber. ¿Ok? Lo que el coaching se enfoca y lleva resultados a otro nivel. ¿Por qué muchas empresas contratan esto? ¿Por qué muchas empresas lo hacen? ¿Y por qué muchas empresas lo utilizan como herramienta? Porque se enfoca mucho dentro de nosotros, en el ser de nosotros. O sea, no se enfoca en el saber, se enfoca en cómo cada organización se está desarrollando para que pueda llevar a otro nivel. Entonces, si tú te das cuenta, conectas mucho con la otra persona y pues puedes crear de verdad muchísimos resultados. ¿Y por qué? Aquí viene lo siguiente, ¿ok? ¿Por qué, Karen? ¿Por qué? ¿Se ve? Porque nuestros resultados jamás se van a lograr solos. Si tú estás pensando que tus resultados se van a poder crear solos, créeme, estás perdiendo el tiempo en lo que estés creando. En especial aquí en Omega Pro, se sabe que nosotros nunca vamos a llegar solos a crear una meta extraordinaria. Las metas extraordinarias siempre se van a lograr en equipo. Siempre se van a lograr en equipo. Entonces, al tener tu equipos, estás teniendo contacto con personas, estás trabajando con personas. Entonces, hay herramientas de coaching que te van a funcionar muchísimo para que tú puedas crear a tus organizaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, mira, el coaching significa tener una conversación entre persona A y persona B, entre coach y coachee.
O sea, no es otra cosa. La conversación es coach y coachee. ¿Y qué hacen en ese proceso? Un proceso de preguntas. Entonces, tú tienes que llegar a una pregunta poderosa que le saque a tu coachee de esa zona donde quizás no le está funcionando y llevarlo a una zona que sí le funciona. Por ejemplo, hay muchos socios que me dicen, por ejemplo, cuando hacen sus primeras presentaciones y ahí pasan, no sé, una semana, 2 semanas, le dijeron que no y te dicen, ya presenté a todos y todos no quieren ingresar a este negocio, ¿ok? Entonces, tú puedes hacer una pregunta ahí, ¿todos? O sea, es una pregunta muy, porque eso es imposible, o sea, en 2 o 3 semanas es imposible que se haya presentado a todo el mundo. Entonces, a veces generalizamos con unas 2 o 3 cosas que nos pasan, a unas 2 o 3 circunstancias, y hacemos nosotros como que generalizamos eso. Y al hacer nosotros esa pregunta, pues le hacemos dar cuenta que es cierto, que no ha presentado a todos y que quizás haya personas que tienen la oportunidad para que esto lo puedan llevar a otro nivel. Entonces, es hacerle dar cuenta de muchas cosas a las personas con las que trabajamos directamente. ¿Ok? Listo. Para ello, antes de ingresar al tema del coaching, nosotros en lo personal tenemos enemigos del aprendizaje. ¿Ok? Enemigos que nos impiden aprender, que nos ponen como una venda para seguir aprendiendo. Entonces, yo acá te he puesto algunos de los ejemplos que nos ha pasado y seguramente también te ha pasado, no solo en coaching, sino desarrollando en sí el proyecto. Y te los voy a dar porque sí, pasa mucho de esto. Por ejemplo, el juzgar constantemente a los demás. Muchas personas que ingresan están juzgando mucho a los líderes, ¿no? Es como que, ¿sabes qué? Mi líder no me apoya, mi líder así, o sea, pasa eso, o sea, empezamos a juzgar y créeme que el hecho de juzgar no solamente a los demás, sino a nosotros mismos, nos quita aprendizaje, o sea, es un enemigo, entonces deja de juzgar, como yo digo, el hecho de juzgar no solamente es como que destruir, ¿me entiendes? No es construir, y al no construir no empiezas a edificar, y el hecho de no edificar a tus equipos, el hecho de no edificar a tus líderes, el hecho de no edificar a las personas con las que trabajas, estás destruyendo tus organizaciones, tú mismo, tú misma al hacer estos. Y mira, son enemigos que pues hoy te lo estoy mostrando para que tú puedas ver. Otro, el ser adicto a las respuestas, ¿ok? Yo sé que hay muchos de ustedes que están ahí y están haciendo una presentación y hay una persona que les pregunta y les pregunta y les pregunta y les pregunta. Ok, sí, es muy bueno hacer preguntas, pero si tú eso no te lleva a una acción, o sea, si eso no te lleva hacia la acción, entonces te estás quitando aprendizaje. Es como que le buscas el porqué de las cosas, o sea, es como que le buscas la raíz de las cosas en vez de buscar el para qué de las cosas. O sea, haz preguntas, sé un preguntón, pero no para un por qué. O sea, buscar, sí, pero ¿por qué Mike Singh hizo este negocio? Que ¿por qué no sé, se asoció con Delaware? Hay que ¿por qué, que por qué, que por qué? O sea, eso te quita muchísimo aprendizaje. Yo te invito a que hagas preguntas, como les decía, poderosas, exactas, y que te lleven a la acción. Si esas preguntas no te están llevando a la acción, mucho análisis causa parálisis. Muchas personas que analizan mucho, pues se quedan ahí, si sigan analizando, están 2 meses, 3 meses, 2 años, 5 años y siguen estancados en el mismo resultado de siempre, ¿ok? Listo. Otro, desautorizar a los demás a que nos enseñen, ¿ok? El típico, yo ya lo sé. Yo lo sé todo. Entonces, como yo sé, ya no me pueden enseñar. Hay muchos de las personas, en especial personas que ya tienen pues títulos universitarios altos, todos esas, o sea, empiezan como que a subirse un poquito más el ego. No es ni malo ni bueno, no estoy diciendo que el ego sea malo ni bueno, pero empiezan a quedarse una barrera de aprendizaje y empiezan a decir, oh, pero yo qué voy a aprender de él, o qué voy a aprender de ella, o los líderes, ¿no? Que ya alcanzaron quizás rango oro, rango platino, rangos altos. Entonces, cuando hay una persona silver o una persona, no sé, builder o recién un socio que está ingresando, entonces, pero yo qué voy a aprender. Entonces, eso es desautorizar a las personas y es un gran enemigo del aprendizaje. Es por eso que yo siempre digo, yo nunca dejo de aprender. Es más,
el mejor aprendizaje es cuando tú te llevas en las canchas, cuando tú estás con tu socio recién, el asociado o las personas, ellos que están ahí, hay cosas que si tú te permites ver, hay muchísimo aprendizaje en las canchas, muchísimo aprendizaje. De verdad, yo he aprendido mucho de mí, de cómo he llevado esto, ¿no? Al inicio, cómo he estado desarrollando mis habilidades, pero al yo trabajar con mis equipos, con mi gente nueva, las personas nuevas, también he tenido muchísimo aprendizaje, e incluso he sacado masterclass, he sacado entrenamientos para que ustedes lo puedan tener. ¿Ok? Listo. Porque eso es eso, o sea, de la experiencia se aprende muchísimo. ¿Ok? Listo. Entonces, no desautorices a los demás, créeme, de todo se aprende. No te crees esa barrera, ese enemigo del aprendizaje, porque el aprendizaje te va a llevar a crear resultados. ¿Ok? Listo. Otro, forzar a tenerlo todo claro. ¿Ok? Hay personas que necesitan tener todo claro para para arriesgarse, para poder crear algo. Y muchas veces eso te quita aprendizaje y te quita incluso oportunidades, porque hay muchas personas que si te has dado cuenta, te empiezan a preguntar, pero esto, y quieren tenerlo todo claro, y no hay nada seguro en esta vida. O sea, no hay nada seguro en esta vida, créeme. Entonces, el tenerlo todo claro te quita, créeme, te quita, y es un enemigo del aprendizaje y un enemigo que te puede quitar oportunidades en la vida, ¿ok? Otro enemigo, pues buscar excusas. ¿Sabes qué? Es que me han dicho que no. ¿Sabes qué? Es que tengo que trabajar hasta tarde. Me dicen que tengo mis hijos, que no voy a poder hacerlo. Te quitan aprendizaje, de verdad. Buscar excusas para todo. Yo, como te decía, yo inicié este negocio y había una persona que me encontré y me dijo, no, es que yo tengo mi hijito que recién está bebito y que por eso no puedo hacerlo. Mira, yo inicié el negocio embarazada y lo sigo haciendo. Yo tengo el espacio para mis hijos y tengo el espacio para poder crear este negocio y poder hacerlo profesionalmente. Entonces, desde mi experiencia, te digo que sí se puede. Todo lo que ocurre en este mundo sí se puede hacer. No te busques excusas, porque cuando más te buscas excusas, te quitas aprendizaje, te quitas oportunidades, te quitas muchas cosas, ¿ok? Otro, hacer del tiempo tu enemigo por defecto. El tiempo, de verdad, es el principal motivo por las que muchas personas dejan de hacer el negocio o no lo hacen, ni siquiera lo intentan. Creo que, no sé, estoy súper cansada, salgo del trabajo, no lo voy a poder hacer. ¿Sabes? Hay tiempo para todo. Y yo digo algo, la única diferencia eh, entre las personas que tienen éxito y las personas que no, todos tenemos 24 horas, solamente es cómo distribuyen su tiempo, nada más, porque todos tenemos 24 horas, ¿ok? Listo. Otro enemigo, y estoy seguro que tú también estás viendo ahí muchos enemigos, si me los puedes mencionar sería genial. ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo que te han comentado allá afuera cuando has hecho tus presentaciones, cuando has estado haciendo tus seguimientos? Porque estos enemigos son como que excusas y son como también lo que nosotros llamamos retos que nos ponen las personas, ¿ok? Para no poder hacer algo, ¿ok? Otro enemigo, aclarar a los demás que tú eres así y no puedes aprender y no puedes cambiar. Generalmente esto ocurre con las personas mayores que ya se han creado como que un paradigma, ya han vivido en un estilo de vida así, y dicen, no, yo ya no voy a poder cambiar, ¿ok? Eso es una absoluta mentira, porque todos estamos en completo aprendizaje. De verdad, no te quites oportunidades. Yo te digo esto, no te quites oportunidades. Tú puedes, mira, los diamantes Corona, son ya, hay personas ancianas y lo han hecho en 3 meses. O sea, 3 meses, señores. O sea, es increíble. Como dicen esos coreanitos, se mueven, pero de manera muy rápida. Y ellos dijeron esto, que no voy a poder aprender, que quizás no puedo usar la tecnología. No sé, o sea, ellos inventaron que sí se podía hacerlo y lo pudieron crear en 3 meses. O sea, se puede lograr. Ahí ellos ya lo han demostrado. Ya nos han dado la evidencia de que sí se puede crear. ¿Ok? Otro, como te decía, poner el factor edad. O soy demasiado joven para poder hacer esto, o soy demasiado viejo para poder hacerlo. No, o sea, no te quites esa oportunidad, ¿ok? Decir que no tengo energía también es otro enemigo, que si estoy cansado ya no puedo leer, es que llego, muchas veces que somos mamás, yo te hablo desde ese espacio, que no, sé que es
es bastante complicado quizás el tener las actividades que los hijos, que las tareas, que si tienes un hijo pequeño, que si tienes un hijo más grande, que cada uno tiene diferentes cosas que te piden y encima tus propias actividades. Wow, o sea, sí lo sé, yo he pasado por esto, pero créeme que eso a mí me motiva y me da energía. O sea, yo no estoy en mi casa sin hacer nada, estoy haciendo, estoy moviendo, estoy haciendo de todo para poder crear esa energía, porque si estás en movimiento siempre estás creando, si no te empiezas a perder. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay muchos enemigos más que te quitan aprendizaje. Y yo te invito a que te des cuenta. Quiero leer en el chat, a ver, exacto, quiero ver qué conversaciones también has estado viendo. ¿Ok? Sí, listo, genial. ¿Ok? Vamos a ir, ¿ok? Así si encuentras un amigo, un enemigo personal tuyo propio, también me lo puedes decir, ¿ok? Para esto, nosotros como líderes usamos, en coaching se llaman distinciones, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Usamos, o sea, una distinción. ¿Para qué? Para poder hacer entrar en conciencia a las personas desde dónde está ocurriendo y por qué quizás los resultados que está teniendo hasta ahora no los está alcanzando. ¿Ok? Entonces, estas distinciones que te las voy a mencionar, ¿ok? Por ejemplo, el famosísimo, y si lo has leído en muchos libros, ser, hacer, tener. ¿Ok? Ser, hacer, tener. Es una distinción, ¿no? Todos empezamos y creemos, como ya te lo había mencionado quizás en anteriores masterclass, que empezamos siempre por el tengo que hacer algo, tengo que ser profesional para poder ganar dinero y para poder ser alguien en la vida. Tengo que tener una familia, ahí está mi chiquitín tocándome la puerta. Ok, listo. Entonces, tengo que hacer algo para poder ser alguien en la vida, ¿ok? Entonces, yo te invito a que lo manejes, es una distinción, a que lo puedas manejar de manera diferente. Empieza por el ser. Ser desde en este momento, aquí y ahora, ya sé eso que tú estás haciendo. Si yo quiero ser millonario, yo quiero ser diamante, quiero ser, no sé, yo ya soy diamante, yo ya soy ese platino, yo soy diamante azul, yo soy diamante negro, me declaro en estos momentos, empiezo a ser y de ahí empiezo a accionar para luego poder tener. Lo que viene ya es añadidura, los resultados te van a venir por añadidura. Empieza por ser. Muchas veces, yo te digo, por eso actuamos mucho en esto, en esta parte del coaching, nos enfocamos en hacer y no nos enfocamos en el ser. Nos hemos enfocado tanto en lo externo que los resultados no vienen desde ahí. Créeme, los resultados siempre van a venir desde tu parte interna, ¿ok? Entonces, listo. Vamos a lo que sigue, ¿vale? A ver. Listo. Aquí está. Ok. Para mí, esto me ha funcionado muchísimo y es esta frase que yo te voy a regalar el día de hoy. Muchas veces nos sentimos merecedores de todo y al sentirnos merecedores empezamos a dejar de crear, créeme. Entonces, para mí esta frase, así te la voy a decirte, no se te debe nada, no tienes derecho a nada. La única manera de obtenerlo es crearlo. O sea, mira, con esto te estoy diciendo, y te lo dijeron mucho, no dependas de los líderes de arriba, no dependas de los líderes de abajo. La única manera de poder crear lo que vas a crear es tu decisión, tú lo vas a poder hacer. Y para eso yo te invito a que tomes una postura en liderazgo. ¿Y cómo yo puedo tomar una postura en liderazgo, Karen? Mira, no te estoy diciéndote que yo quiero ser líder para cambiar el mundo o yo quiero ser un líder para ser mejor. No, o sea, capta esto. Empieza desde el ser, como te decía, yo soy un líder. O sea, tú ya lo eres. Yo, o sea, mira cómo suena, yo soy un líder. Y como te decía, no le busques una causa, no vayas a ser un líder porque vayas a cambiar el mundo o porque quizás vayas a ser inspiración. No, o sea, simplemente no le busques excusa. ¿Ok? O no le busques una causa. Yo te invito a que muestres esa postura de liderazgo y si le quieres buscar digamos, una causa que sea, yo soy un líder y al tomar esta postura voy a dar mi participación al 100% en todo lo que hago. Yo me paro, y ese es el líder, ¿no? Me paro en postura
Y si tengo que ir a prospectar y ser el primero en hacer prospección, lo hago y empiezo a hacer prospecciones, empiezo a hacer las mejores presentaciones. ¿Por qué? Porque mi participación es el máximo posible, es el mejor de todos. Y eso es lo que nos decía Eric Ward. Sé y conviértete en el mejor presentador, conviértete en el mejor promotor, conviértete en el mejor prospectando, en el mejor cerrando, y vas a empezar a que tu gente tenga más seguridad, a que tú tengas más seguridad y vas a empezar a crear resultados, ¿ok? Toma esa postura. Participación total en todo. Para mí, decir yo soy líder y tomar esa postura es hacer eso. Toma tu máxima participación posible. Si quieres ponerle un porqué, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a lo que sigue, ¿ok? A ver, ¿quiénes están por ahí? Los quiero leer. Espero que te estés llevando una súper información. Ok, nosotros hablamos muchísimo de lo que es saltos cuánticos. ¿Te has dado cuenta cómo poder crear ese salto cuántico? ¿Por qué saltos cuánticos? Una vez me dijeron, ya están locos ya por ahí, ya cuánticos, ¿qué tiene que ver eso? De verdad, me dijeron así. Quiero que veas algo. La tecnología de transformación cuántica es una oportunidad de descubrir, y lo puedes tomar pantallazo si tú quieres, de descubrir y rediseñar los supuestos fundamentales desde los cuales has vivido toda tu vida. Esos enemigos ontológicos que yo te comentaba son supuestos fundamentales, o sea, son verdades que nos hemos creído y los hemos tomado como verdades ciertas, como verdades absolutas, como decir, eso yo no puedo aprender o yo no puedo crear esto por mi edad, son verdades que nos hemos contado y que esto no nos está funcionando. Entonces, cuando tú te das cuenta, yo no lo he puesto por las puras de esos enemigos, cuando tú te das cuenta desde dónde estás ocurriendo, vas a dar un giro profundo, vas a girar conversaciones, vas a experimentarte de otra manera, porque vas a decir, no, pero sí yo puedo seguir aprendiendo, pero no importa la edad que tenga, yo puedo construir un legado, yo puedo crear, puedo ser una leyenda. ¿Me entiendes? Entonces empieza a girar todo tu mundo, empiezas a dar un salto, ¿me entiendes? Entonces empiezas a crear un giro profundo y al hacer esto, tú puedes relacionarte, lo más importante, contigo mismo y con los demás. O sea, te empiezas a relacionar contigo mismo y empiezas a relacionarte con los demás. Y esto pues obviamente te va a empoderarte, va a crear un compromiso de corazón, con pasión y libertad, y con la visión que tú estás creando, créeme, vas a crear cosas extraordinarias. Por eso nosotros aquí en Momentum Pro hablamos de saltos cuánticos, porque tú puedes estar ahorita en una situación, en una posición, pero si tú te das cuenta y te entras en conciencia de muchas de las cosas que no te han estado funcionando, vas a entrar un giro profundo y vas a cambiar eso, vas a transformar eso. Y al transformar tus conversaciones, vas a empezar a transformar tu realidad. Y estamos en la oportunidad, en el vehículo donde puede ayudarte y llevar a otro nivel. Créeme, de eso hablamos, de eso nos referimos cuando hablamos de saltos cuánticos. Es más, científicamente, si tú lo has visto, esto cuando me lo explicaron a mí, se me voló la cabeza y espero que lo puedas entender de verdad porque es un poquito complicado, pero te has dado cuenta que un átomo, ¿qué tiene? En el núcleo, a los neutrones, protones, y ahí vamos a hablar ya de física, y alrededor en la nube, los electrones, ¿verdad? Tiene un núcleo y tiene las nubes, y estas nubes están como que nube por aquí, nube por acá, nube por aquí, no sé si te has dado cuenta, ¿ok? Esto, y mira, los científicos descubrieron algo, que donde le ponían la energía, adivina qué, ¡fum!, aparecía un electrón. Si acá le ponían la energía, la que estaban poniendo en el átomo, ¡fum!, aparecía el electrón. Si le ponían por acá, de verdad, le ponían la energía y ¡pum!, aparecía el electrón. ¿Por qué salto cuántico? ¿Por qué? Porque donde tú le pones foco es los resultados que tú vas a tener. Quizás en este punto te enfocaste en que no puedo, no lo merezco, no debo, no sé vender, no tengo resultados, pero tienes la posibilidad de poder saltar a un punto donde seas millonario y te conviertas en la próxima leyenda de la industria de las redes de mercadeo si tú lo eliges. ¿Dónde está mira, o sea, es una cosa de locos. Esto lo comprobaron científicamente, señores, científicamente. Entonces tú puedes dar ese salto cuántico en cualquier momento de tu vida y transformar y dar un giro profundo a lo que estás creando.
Volada de cabeza. Para mí eso fue una volada de cabeza. Espero de corazón que lo hayas podido entender, porque cuando yo lo entendí dije, me voy a enfocar en cambiar mis pensamientos, de decir que no puedo a decir que sí puedo, de decir que no valgo a decir que valgo, de decir que yo soy poderosa y soy la leyenda y soy la mejor ganando en esta industria de las redes de mercadeo, y hoy por hoy lo estoy creando y lo estoy logrando. Así es que estás a una conversación de poder cambiar esos resultados que tienes en tu vida, ¿ok? Listo, entonces ya tienes el ser, ya empezamos a trabajar y ahora nos vamos a la acción, señores, ¿ok? Y acá yo considero mucho esto de acá, pasos para hacer un cierre efectivo, que ya tenemos, ya estoy lista para poder crear, ya me quité esas conversaciones que no tengo, cómo yo puedo hacer un cierre, cómo yo puedo invitar, y se trata de cómo yo puedo tener un socio más en mi organización que tenga la misma visión, que pueda entender lo que yo estoy entendiendo. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Porque ya estoy siendo, ya una te dije, sé líder, párate en una postura de liderazgo y empieza después a poder hacer estos cierres efectivos. Para mí es muy importante poder crear una relación, ¿ok? Hay muchas personas que escriben a sus amigos de años que los han olvidado y no crean una relación, entonces ahí hay como que desconfianza. Empieza a crear una relación, y crear una relación, justo nos decía Eric Ward, darles una llamada, es interesarte por cómo está creando la vida la otra persona, cómo está yendo su vida, o sea, es porque tú estás teniendo en estos momentos una oportunidad que le puede cambiar su estilo de vida. Tú tienes en tus manos eso, como ya tienes en bandeja de plata y tú se lo presentas, pero para que esta persona pueda coger esa oportunidad, requieres crear una relación. ¿Ok? Cuando dice de descubrimiento, es que tú vas a descubrir cuál es la visión de esa persona, porque no se trata de ti nada más y de lanzar, porque ya tienes tú la visión clara, pero se trata de poder poner esta visión en las otras personas, y para ello tú tienes que descubrir cuál es el interés de la otra persona. ¿Sabes qué? A muchos no les interesa tener un supercarro, o sea, a otros les interesará viajar por el mundo, su sueño será, no sé, quizás poderles poder hacer viajar a sus padres, o poder comprar la casa de sus sueños a sus padres, o poder hacer muchas cosas. O sea, cada persona es diferente, no todos nos vamos por los carros, no todos nos vamos por los viajes, no todos nos vamos por ello. Muchas personas, entonces está ahí el ti, cuando tú empiezas a crear relación, empiezas a descubrir cuál es la meta, cuál es lo que quiere la otra persona. Tal vez quiere que sus hijos estudien en el extranjero, tal vez quieren que sus hijos pues tengan las oportunidades que ellos no han tenido, o sea, miles de cosas que tú vas a descubrir al poder hacer. Y sabes que cuando tú empiezas a descubrir el verdadero porqué de esa persona, créeme, de verdad, cuando empiezas a descubrir eso, vas a hacer que esa persona tenga resultados, porque va a tener un porqué claro lo quiere hacer. Y no va a ser simplemente por emoción lo que va a elegir, sino va a ser por compromiso lo que va a hacer, no por una emoción, sino por compromiso. ¿Ok? Listo. Siguiente, párate por su visión. ¿Y qué quiere decir? Defiéndelo a capa y espada. O sea, a veces sí tenemos una visión y esos sueños, pero por la rutina, por las cosas, nos hemos olvidado. Defiende esa postura, párate por esos sueños, párate por esa visión, párate por esa transformación, párate por ese salto cuántico que quiera dar esa persona, y defiéndelo. Entonces, en ese momento vas a hacer ya la invitación, o sea, ya le presentaste el proyecto, sobre todo le haces la invitación, y ahí viene la acción. Llévalo a tomar acción. No te quedes con darle esa palabra bonito, y que invites a llevarle la acción. ¿Qué quiere decir? Que pueda pagar sus paquetes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Ese es el llamado a la acción. Ya te hablé, esto es bonito, todo bacán, pero sabes que muchas veces nos quedamos y no hacemos esos cierres. ¿Qué es lo que más te gustó de este proyecto? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Con qué paquete te vas a inscribir? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿En tarjeta, en efectivo? O ¿a qué depósito? ¿Cómo son las cuentas? ¿Cuál es el total? No tengas miedo a pedir eso, gente. No tengas miedo, de verdad. Muchas personas hablan bonito y se quedan, oye, sí está bonito, ¿no? Sí, qué chévere, oye, sí está genial, y ahí muere todo. O sea, ya no has tenido un cierre efectivo. Haz esas preguntas concisas y claras. ¿Cuánto? ¿Con qué paquete vas a ingresar? ¿Cuándo te unes? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos a trabajar? Así, de frente, porque, y al toque, si te dice ya, con tal paquete, ya listo, sale tanto, le sacas en números, vamos a hacer el depósito a tal cuenta y activamos tu cuenta.
en ese momento, no tengas miedo a hacer eso, ¿ok? Entonces, lánzate y empieza a crear esos cierres efectivos para tu organización. Lo que yo siempre digo aquí, y lo dice, sea una invitación irresistible para que ellos puedan tomar acción a un salto cuántico. Sé esa visión irresistible, o sea, que la gente vea en ti que tú estás lográndolo, uno, que tú lo puedes hacer, y si no tiene resultados, que contigo lo van a poder crear. O sea, que te vean en esa postura de liderazgo, quizás en estos momentos recién estás empezando el negocio, quizás no eres rango, quizás no estás, pero estás iniciando, entonces que la gente vea en ti a una persona que va a poder crear esos resultados, que cuando lo tiene, te propone, lo va a crear. Entonces ahí tienes bastantes posibilidades a que grandes líderes se puedan unir a esa visión que tú tienes. ¿Ok? Extraordinario. Entonces esos son los pasos para que tú puedas hacer un cierre efectivo. ¿Vale? Vamos a lo siguiente. Hay niveles para poder alcanzar nuestras metas. ¿Ok? Hay niveles. Y estos que yo considero es primero iniciar, primero empiezas a crear, ser tú la fuente, pararte como fuente y de empezar a decir yo lo voy a crear, empiezas a planear, empiezas a formular, empiezas a crear estrategias. Yo siempre les digo, o sea, las personas que iniciamos en el mes ya empezamos a hacer estrategias, o sea, nos juntamos incluso una semana antes del mes, cómo estamos creando, empiezas a crear tus estructuras, quiénes son, porque si tú vas a hacer rango silver, eso siempre, si tú vas a hacer rango silver, quiénes van a ser mis builders, y de esos builders, quiénes son sus asociados, quiénes son el equipo, o sea, no se trata de decir de un día para otro, yo me voy a hacer silver, yo me voy a hacer diamante, todo eso, pero requieres tener, ¿qué cosa? También una organización, una estructura, una estrategia, ok, si todavía no tengo a esta organización, ¿qué hago para poder tenerlo? ¿Qué estrategias uso? Entonces empiezo a arrancar, iniciar, antes incluso del mes, ¿ok? Empiezas a poner, si yo quiero ser rango oro, y para eso debes saber, pero perfectísimo, cuáles son las estructuras, o sea, tú tienes que saber, ok, voy a hacer rango oro, para hacer rango oro necesito 2 builders, y es que estos 2 builders, ¿cuánto de volumen deben tener? Mis 2 builders deben tener, perdón, mis 2 silver, 2 builder y mis 2 builders, 2 asociados. Entonces, armando toda esa estructura, yo los hacía en hojitas, como le decía, siempre esto y lo que me faltaba, pucha, acá está el hueco, acá es donde tengo que trabajar mejor, de esta persona yo me voy a apoyar, me voy a apalancar, con él vamos a trabajar de la mano, confío, o sea, cosas así, empiezas a buscar estrategias y a plantear y formular ello, ¿ok? Después de eso empiezas a tomar acción. ¿Y cómo es tomar acción? Creando las habilidades del network marketing que ya conoces, presentar, prospectar, cerrar. Empieza a hacer eso, empieza a actuar, no te quedes solamente en la estrategia, sino empieza a accionar. Si tú no empiezas a accionar, es otro enemigo ontológico del aprendizaje, porque saber y no hacer es no saber. O sea, si sabes, si tienes mucha información, pero en estos momentos no lo estás accionando, no te sirve de nada, es como si no hubieras sabido, ¿ok? Entonces empieza a actuar. Y sobre todo, ¿sabes qué? Completa las metas. Llega a la meta cueste lo que cueste. Si tú en la mañana del día de hoy declaraste, hoy voy a hacer 10 presentaciones, cueste lo que cueste, llega a la meta. O sea, no sé qué haces, te vas, aunque sea, vas a la calle, no sé si te falta uno, empiezas a prospectar, empiezas a invitar, empiezas a presentar. Si tú dijiste, esta meta es la que tengo que hacerla, complétala, porque esa es la única manera en que vas a poder acostumbrarte a poder crear incluso tus rangos. Hay personas que por 100, por $1000 se quedan en un rango, o sea, no completaron. O sea, acostúmbrate a completar las metas. En un mes, digamos, falta 2 meses, quiero cerrar rango silver, y por $1000 o por $100 hay gente que no cierra rangos. De verdad, acostúmbrate a que cada meta, y empiezas diario, planteate una meta, hoy prospecto 20, hoy prospecto 30, y que esas 30 personas estén prospectadas, hoy prospecto 10, y que en números, o sea, si siempre al universo todo le gustan los números, o sea, si tú eres claro con lo que pides, también va a ser claro tus bolsillos al momento de recibir los resultados, ¿ok? Entonces empieza a completar las metas, cueste lo que cueste, como digo, nivel de compromiso, cueste lo que cueste, no importa qué, no importa cómo, yo lo hago, cueste lo que cueste, no importa qué, no importa cómo, yo lo hago. Acostúmbrate a completar las metas, ¿ok? Listo, señores. Entonces son estas distinciones
más allá que yo te he podido regalar para poder crear este entrenamiento, ¿ok? Espero que te haya servido muchísimo, que lo hayas podido notar y que hayamos podido crear algo extraordinario contigo. El objetivo ha sido que te des cuenta y que entres en conciencia desde quizás dónde estás operando, porque cuando tú empiezas a entrar en conciencia de dónde estás operando, vas a poder dar ese salto cuántico hacia dónde te quieres dirigir. De hecho, hay muchas distinciones que podemos trabajar en coaching que los voy a seguir compartiendo y bueno,